¿Te imaginas vender un pastel que no solo sabe delicioso, sino que también se ve espectacular? Hoy te enseño cómo preparar estas rebanadas de chocoflán con una presentación única, capas perfectas y un sabor irresistible. Un postre rentable para aumentar tus ventas, hacer brillar tu emprendimiento y conquistar a tus clientes desde la primera mirada. Esto casi nunca te lo pido, pero por favor suscríbete y ya desde ya dale like al video porque esta receta está buenísima. Y si puedes también ayúdanos a compartir este video. Y ahora sí, empezamos con el bizcocho. Empezamos haciendo nuestro buttermilk casero. Aquí tengo leche entera y vamos a agregar vinagre. Estoy usando vinagre de manzana. Lo revolvemos un poco para que se corte más fácil. Mira, se va a empezar a cortar y también puedes usar vinagre de alcohol de caña o limón. Hay que dejarlo reposar. Ahora vamos a hacer la mezcla de ingredientes secos. Esta es harina de trigo de todo uso y hay que pasarla por un colador para que se deshagan todos los grumos. Y aquí vamos a echar la cocoa en polvo. También voy a añadir en este momento el polvo para hornear, el bicarbonato de sodio y una pizca de sal, o sea, es un cuarto de cucharadita. Vamos a mezclar todo y esto es para que se distribuya mejor cuando lo pongamos ya con la mezcla de huevo. Y también vamos a poner aquí el azúcar, aunque no sea un ingrediente seco. Ya que está listo, vamos a reservar los ingredientes secos y ahora vamos con los ingredientes líquidos. Vamos a agregar los huevos de uno por uno y es importante que estén a temperatura ambiente y es también bueno que lo hagas así, de uno por uno, para que no se vaya ninguna impureza y para que verifiques que todos los huevos son de buena calidad. Te traes el aceite, agua caliente y tu buttermilk, que en este momento va a lucir así. Está muy cortada la mezcla, pero está bien, confía en mí, le ayuda mucho a tu bizcocho. Vamos a empezar a batir los huevos en velocidad baja y poco a poco vamos a ir agregando el aceite. Este es aceite vegetal suave del que usas para cocinar, puede ser de soya, de maíz o de canola. Aquí mismo voy a agregar el agua. Y una vez que la mezcla se ve así, que ya espumó, que estos ingredientes se integraron, pones la velocidad en mínimo y vas a ir añadiendo los ingredientes secos de a muy poquito. Hazlo así de a poco en poco y en la velocidad más bajita porque no queremos sobrebatir y no queremos que te quede un bizcocho duro, seco o apelmazado. Y en cuanto veas que todo esté integrado, vas a parar de batir y revisas que todo se integre bien a mano. O sea, no con la mano, me refiero a que a mano raspes las paredes del tazón y revises que todo se haya integrado bien. Mi molde mide 23 centímetros, 11 centímetros por este lado y 9 centímetros de profundidad. Le puse papel estrella de Mabaker Chef y un poquito de aceite en spray para desmoldar más fácil. Pon la mezcla en el molde y siempre tienes que dejar como un 30% de espacio para que crezca. Y lo llevas a tu horno precalentado previamente a 180 grados centígrados. En mi horno tardó este tiempo, pero puedes verificar que está listo clavando una brocheta en el centro y esta debe de salir limpia. Yo lo dejo 10 minutos en el molde y enseguida desmoldo y lo dejo enfriar por completo en la rejilla. Y no lo quiero aplastar mucho, pero me encanta la esponjosidad de este bizcocho, te lo recomiendo mucho. Siempre tienes que dejar que tu bizcocho enfríe completamente y de hecho es una elaboración que puedes anticipar, o sea, la puedes hacer desde días antes, pero siempre te recomiendo que lo cubras bien con plástico de cocina para que lo puedas llevar a refrigerar y no tome olores. Para el flan empezamos con el caramelo. Voy a poner aquí una taza de azúcar común y media taza de agua.
mezclo hasta que se disuelva bien el azúcar y después me lo llevo a la estufa. Lo dejaré 13 minutos en temperatura media mientras hago la mezcla del flan. Necesitas 5 huevos medianos a temperatura ambiente y en la licuadora vas a poner el contenido de una lata de leche evaporada, agregas los huevos, una lata de leche condensada y una barra de queso crema. Cuando esté todo bien mezclado ya lo tienes. Mientras retiras ya el caramelo del fuego y en este momento luce justo así. Las burbujas se ven grandes y espesas. Con mucho cuidado ponlo en tu molde. Yo usé este mismo donde horneé el bizcocho. Es mejor que tomes el molde con un trapo porque sí se calienta mucho. Muévelo para que se embarren las paredes de caramelo y lo llevas al recipiente donde harás el baño María. Dejas que enfríe 10 minutos y después pones la mezcla del flan pasándola por un colador por si hay algún resto de huevo. Cubres con aluminio y pones el agua caliente para el baño María. Esta vez me estoy arriesgando, la verdad es que es la primera vez que pongo el flan en un molde tan profundo. O sea, lo más recomendable es que hubiera usado un molde del doble del tamaño de este para que salga bajito, justo como lo hice en el video anterior donde hicimos estos pasteles deliciosos de beso de ángel que llevan flan en medio. Te voy a dejar ese video por aquí en una tarjeta y también te pongo el enlace abajo en la descripción. Si no lo has visto, ve a verlo, es un flan buenísimo, perdón, es un pastel buenísimo para vender. Entonces está delicioso y justo debí ponerlo en ese tipo de molde que usé ahí, pero la verdad es que me estoy arriesgando un poco porque quiero que quede exactamente en la medida del bizcocho, por eso lo voy a hornear aquí y sé que va a tardar más tiempo de lo normal. Muchas personas me han dicho que a veces hacen sus flanes en olla express. Yo la verdad nunca lo he hecho así, pero creo que es una muy buena idea, pero pues voy a arriesgarme ahorita a hacerlo así como yo siempre lo preparo, pero en este tipo de molde y a ver cuánto tarda. La verdad sí tardó muchísimo en mi horno, o sea, fueron creo que más de 3 horas, perdí el tiempo, pero en hornos más grandes, o sea, supongo yo que en hornos como de estufa o que tienen más potencia, que son profesionales, obviamente el tiempo de cocción es mucho menor y mi flan quedó un poquito marcado porque para que te des cuenta si ya está listo, o sea, debes de clavar un cuchillo y este debe de salir completamente limpio. Entonces todavía me estoy pensando cómo le voy a hacer para acomodarlo dentro del molde, pero ahorita lo vamos a resolver. Y yo primero lo dejo que se enfríe un par de horas así a temperatura ambiente y ya después tienes que llevarlo a refrigerar. Mínimo tiene que refrigerarse una noche completa. Y este ya estuvo enfriándose toda la noche en refrigeración. Y ahora sí, crucemos los dedos porque esto salga bien. Primero pásale una espátula por toda la orilla del flan para ayudar a que se desmolde más fácil. Y voy a retirar el caramelo, este lo vamos a usar para remojar un poquito el bizcocho. Y antes de empezar a preparar todos los elementos que va a llevar mi pastel, lo primero que hago es preparar el molde. En el mismo molde donde horneé el flan y el bizcocho, voy a poner plástico de cocina. O sea, voy a tratar de cubrirlo de los dos lados, o sea, que quede cruzado para que sea mucho más fácil sacarlo. Voy acomodando el plástico que llegue bien hasta abajo en las esquinas. Esta técnica ya la usé cuando hicimos los slice cake y te voy a dejar esos videos por aquí si aún no los has visto. Te pongo siempre una tarjeta, por eso le hago así. Y también en la descripción del video, o sea, hazle clic en el título y ahí en la descripción te pongo enlaces de los pasteles de los que te estoy hablando. Estos slice cake son unas rebanadas que hicimos que se ven súper antojables para que vayas a verlos porque pues ahí usamos incluso otro empaque. Entonces ya que lo tengo así, voy a hacer lo mismo del otro lado. Mira, te tiene que quedar más o menos así. Al final le puse como 3 capas. Es más fácil si usas una bolsa, pero ya con que esté aquí, esto nada más es para que se nos facilite sacarlo. Y bueno, esto lo reservamos un momento y ahora sí te traes tu bizcocho. Yo lo voy a empezar aquí a cortar en capas.
Y aquí voy a sacar la última capa de bizcocho. En total yo dejé mis capas de 2 centímetros cada una, así que voy a usar estas 3 capas. Y se puede usar este también, o sea, simplemente lo pones así boca arriba para que quede más prolijo, nada más emparejas un poquito la barriguita, pero yo en esta ocasión no lo voy a usar porque va a quedar bastante alta. Y este tipo de pancitas no las tires o no te las comas, si quieres te las puedes comer, pero es mejor que los uses para algún otro producto, o sea, puedes hacer muchos productos con este tipo de recortes. De hecho, el video pasado yo lo hice, o sea, horneando el bizcocho, pero te comentaba que hay muchas pastelerías que hacen vasitos usando estas pancitas o estos productos porque pues al final, o sea, esto está perfecto, está delicioso. Y aquí en el canal tenemos muchísimos postres, o sea, que vamos haciendo con recortes. También están los chunk cakes que hicimos, ese video también está buenísimo, te lo recomiendo. O sea, son pasteles para vender que se ven así súper atractivos, pero pues al final, o sea, estás usando el producto completo. Y quiero que veas la miga que tiene este bizcocho, o sea, de verdad no necesita ningún almíbar, pero, o sea, igual le voy a poner un poquito para que le dé sabor, pero es que queda así súper húmeda, tierna, está perfecto. Y ahora sí vamos a empezar a armar nuestro delicioso pastel. Ya me traje por acá dulce de leche y también acerqué el flan y voy a comenzar poniendo la primer capa de bizcocho. Acomodas con cuidado dentro del molde y yo le estoy diciendo almíbar a esto, pero es el caramelo del flan. Lo ideal sería que pusieras el caramelo en otro recipiente para que lo distribuyas mejor, pero si lo haces como yo está bien. Después pones el dulce de leche y te recomiendo aplicarlo así con una manga pastelera porque se te va a hacer todo mucho más fácil. Y estuve pensando cómo pasar el flan aquí al molde y esta es la forma que se me ocurrió. O sea, voy a usar un acetato. Creo que lo mejor hubiera sido hornear el flan 2 veces, como te decía, y que salieran las 2 capas directamente. Y creo yo que es más fácil pasarlo, pero voy a ver con este, pues, cómo me acomodo. Definitivamente, o sea, terminó en desastre. No sé en qué momento pasó por mi cabeza que podía partir el flan. Sí, es mucho más sensible que una gelatina, o sea, se desarma todo. Pero aquí voy por mi segundo intento. No me voy a rendir y es que Paul me dice que porque siempre de todas, o sea, siempre hacemos muchas pruebas de los postres para ya darte como el resultado. Si tuve algún conflicto, te digo cómo lo resolví para que tú tengas ya la versión final, pues, del postre. Y esa parte nunca la mostramos pues, aquí en el video porque siento que se alarga mucho, pero pues también es justo que la gente sepa que todas las veces que hago los intentos, o sea, de verdad, o que practico mucho una receta para darte un resultado final así bien. Entonces aquí ya estoy repitiendo otra vez el caramelo, voy a repetir el flan y ahorita seguimos con el armado del pastel. Y repetí todo, el caramelo, la mezcla del flan y ahora lo puse en este molde de 20 por 20 centímetros y en mi horno tardó 2 horas. También lo dejé enfriando toda una noche. Y aquí vamos con el siguiente intento de flan. Ay, quedó precioso. Y lo que se nos ocurrió fue ponerle el acetato para levantarlo. Vamos a ver si sale. Es decir, acomodé una hoja de acetato cortada por la mitad exactamente donde haré el corte del flan. Puse la tapa que usaré como para contener el caramelo y le di la vuelta igual que siempre. Le retiro el caramelo y como mi molde era de 20 centímetros hice el corte exactamente por la mitad. Y para acomodarlo sin que se rompiera pensé que sería más fácil si lo sacaba del molde. Así que eso hice y lo acomodé con cuidado ayudándome del acetato y terminé de acomodarlo con una espátula. Después lo metí con cuidado al molde nuevamente y repetí el procedimiento. Última capa de bizcocho y ahora sí lo voy a tapar y lo llevo a refrigerar toda la noche. Y ahora sí, vamos a ver cómo quedó por dentro. Este ya estuvo toda la noche en refrigeración.
Estoy muy emocionada por el resultado, o sea, me encanta porque sí pude hacer la idea como yo la tenía así en mi mente, o sea, yo quería hacer unas rebanadas de chocoflan para vender porque fueran diferentes, que se vieran como el slice cake, que se le vean así las capas, que quedan cuadraditas, porque pues la receta del chocoflan ya la tengo aquí en el canal, es un postre muy sencillo en realidad, pero le estamos dando como otra presentación que incluso hace que a tus clientes se les antoje más. Esa receta del chocoflan está aquí, ahí vas a ver ese video, pero yo quería hacer algo diferente esta vez, por eso lo hice con esta presentación, porque muchos dirán, pues lo pudiste poner directamente el flan con el pastel, que se separe, que se haga pues el pastel mágico o pastel imposible que le dicen, directo en el flan, tal vez pueda hacer dos capas, pero quería que quedara así, o sea, que ahorita van a ver en el corte cómo se ve la rebanada. Y para hacer el corte pues necesitas traerte tu cuchillo y agua caliente, porque el cuchillo tiene que estar caliente. Y lo primero que yo hago es medir mi pastel. Por ejemplo, aquí, esta parte de aquí no la voy a aprovechar porque el flan llegó hasta aquí. Entonces voy a medir hasta dónde quiero sacarla. Voy a sacar la medida y voy a decidir el grosor de las rebanadas, que en esta ocasión yo las dejo de 2 centímetros. Primero marco con un cuchillo los dos lados del pastel y después ya hago el corte con el cuchillo caliente, y tiene que estar seco y limpio entre cada corte. Ay, es que se ve delicioso, ya estoy babeando y lo estoy poniendo en estas cajitas, ahorita te las muestro y te pongo la medida. Estas ya las había usado hace tiempo, pero creo que es la presentación perfecta para estas rebanadas deliciosas. Mis cajas miden 11 por 12 centímetros en la base y es la medida perfecta para estas rebanadas. También si quieres puedes cortarlas más gruesas y después hacer un corte por la mitad y así te quedan de un tamaño más angosto, pero sigue siendo una buena porción. Estoy la más feliz con el resultado, me encanta haberte compartido esta receta, de verdad, por favor ayúdame a compartirla a más personas. Es que estoy muy contenta con el resultado, o sea, ya me muero de ganas de mostrarte cómo luce así de delicioso, pero antes te voy a enseñar así la presentación final, cómo se ve para tu cliente. Mira, como me sobró un poquito de dulce de leche, le voy a poner aquí para la presentación final. Recuerda que yo solo les doy las ideas y tú adaptas a lo que tengas acceso más fácil. Cuida la presentación, pero no se te olvide que el sabor es lo principal. Y yo le estoy poniendo estas etiquetitas, ya te mostré dónde las compré, te voy a dejar este video aquí abajo en la descripción. Es cuestión de leer la descripción del video, ahí siempre está información, pero con lo que tú tengas en la mano, con las etiquetas que encuentres, con lo que tú puedas hacer tu producto llamativo. Como ves, este chocoflan en rebanadas no solo es delicioso, sino también es una forma creativa y rentable de darle un plus a tu emprendimiento. Anímate a probar la receta y a presentar tus postres de esta manera. Vas a ver cómo conquistas a tus clientes y haces que tu negocio brille aún más, estoy segura. Ayer ya por el agobio del flan y de volverlo a hacer, ya ni te dije que en la parte del medio no le puse almíbar porque iba el flan, pero en la última capa de hasta arriba sí le puse, y sí te recomiendo que sí le pongas el almíbar que te sale del flan, queda buenísimo. Yo ya lo probé porque nos comimos la orillita que sobraba al final, pero es que mira cómo queda el bizcocho, mira cómo queda con el dulce de leche, el flan está súper cremosito, o sea, esta rebanada le va a encantar a tus clientes. El sabor está insuperable, o sea, es un sabor de un chocoflan, pero el dulce de leche le ayuda muchísimo. El bizcocho está perfecto, o sea, de verdad, muchas veces yo hacía el chocoflan con cajita. Esta vez hice la receta de pastel de chocolate que yo uso en todos mis pasteles de chocolate, en el de Snickers, en el de pingüino, en el de... O sea, tengo muchísimas recetas de pastel de chocolate y te las dejo también abajo en descripción, pero de verdad es que queda así el bizcocho súper húmedo. Le puse el almíbar, así que te recomiendo que no te saltes ese paso de ponerle el almíbar. Y la verdad es que muchas veces no tenemos que inventarnos así como que el hilo negro, nuevos productos con lo que ya tenemos, o sea, es cambiarle la presentación, es un poquito de ponerle tantita creatividad y de verdad que los clientes lo van a agradecer. Y es que yo sé que estos pasteles tienen mucho éxito, o sea, porque son así como que se te antojan, entran por los ojos, pero no te traicionan, o sea, de verdad lo pruebas y está buenísimo. Y es que yo tenía mucho, o sea, en la mente esta presentación, así lo visualicé y quería que quedara así porque a mí me gusta mucho que los pasteles tengan la misma proporción
porción así como entre relleno y bizcocho. Luego hay unos que hacen así el bizcocho muy grueso. Es cuestión de gustos, pero para hacer esta presentación está así perfecto. Tiene la medida exacta. Tal vez me compliqué un poco en el proceso del armado, pero ya, bueno, ya te mostré un poquito cómo quedó y cómo lo resolvimos. De verdad estoy segura que te va a resultar muy, muy bien para tú, si ya te dedicas a vender pasteles, si vas empezando esta presentación, te aseguro que se te va a vender muchísimo. Y de hecho, si tú vas empezando en repostería, tenemos un video así que acabamos de hacer especial, así con algunos tips que creo que no puedes dejar pasar cuando vas empezando. Te dejo ese video aquí, también te lo dejo abajo en la descripción. También te pongo el video de cómo calcular tus precios para que no te pierdas, o sea, para que pues valores, porque a veces hay mucho trabajo detrás y los clientes pues muchas veces no toman eso en cuenta, pero tú debes de saber costear tu receta. Entonces ahí te dejo esa información. Sinceramente yo creo que es un producto que vale mucho la pena que lo hagas. Me gustó, ya, bueno, salta a la vista que me encantó el resultado. Y si tú ya te dedicas a vender y has hecho postres de aquí del canal, pues envíanos tu foto. Siempre te dejo aquí mis redes sociales, me encuentras como Nivel Delicia y generalmente yo reviso así más rápido Instagram, pero también por mensaje privado en Facebook me la puedes mandar. Y antes de irme quiero darle las gracias especialmente a todos los miembros que siempre nos apoyan muchísimo. Les ponemos siempre por aquí todos sus nombres en agradecimiento. Se los agradecemos muchísimo, por eso siempre los ponemos por aquí. Y si tú conoces a alguien que le pueda servir esta receta, compártesela. O si nos quieres apoyar de otra forma, ayúdanos a compartir nuestros videos, porque yo creo que esta receta de verdad es digna del millón. Esta idea yo creo que de presentación te va a ayudar mucho. Si no consigues las cajitas, no te preocupes, o sea, ahí en los slice que te mencionaba hace un momento, o sea, en las otras rebanadas, te enseñé cómo tú, o sea, con algo que todos tenemos acceso, cómo tú puedes irlas empacando, o sea, si no encuentras exactamente esta caja. De hecho, todos los videos pasados tenemos una lista de varios sabores de slice cake. Yo hice el empaque desde cero y creo que es algo súper fácil. Entonces, no te compliques por el empaque. Yo creo que lo que más vale la pena es el sabor del pastel, son las recetas. Te va a quedar delicioso. Y si quieres ver más opciones, más recetas para vender, tenemos vasitos, tenemos postres sin horno, tenemos galletas, hay muchas opciones aquí en nuestra... tenemos ya 4 años compartiendo una lista de reproducciones, es una serie que se llama Gana Dinero Vendiendo Postres, pero recientemente estamos actualizando muchas recetas y dándote muchas propuestas en esta nueva serie que se llama Repostería para Vender desde Casa. Aquí te dejo más videos y en la descripción tienes más opciones. Suscríbete y dale like al video. Yo soy Elena y nos vemos en el siguiente. Bye.